La crisis del liderazgo político venezolano se acentúa. No importa que se hable de la oposición tradicional o de los grupos que hacen vida fuera de la plataforma unitaria. Comencemos por la autodefinición política. Según el más reciente estudio de la firma Delfos, que se hizo entre el 11 y el 16 de mayo, los venezolanos que se dicen chavistas y se identifican con Nicolás Maduro representan el 11% de la población, mientras los que se dicen chavistas pero están descontentos con Maduro constituyen 16% de los ciudadanos. Esto no significa bajo ninguna circunstancia que la oposición sea mayoría a pesar de la precarización del país. En el caso del segmento opositor, 20% de los ciudadanos se dicen opositores, pero no se identifican con el liderazgo político actual, mientras 18% que se dicen opositores sí aseguran estar comprometidos, restiados con el actual liderazgo político. Hay que insistir en que a pesar de la precarización del país, el chavismo no es la minoría insignificante o la oposición no es la mayoría abrumadora que algunos ven desde fuera del país. En concreto, los venezolanos que se dicen chavistas, independientemente que estén a favor o no de Nicolás Maduro, constituyen el 27% de la población, mientras que en el caso de la oposición, 38% de los ciudadanos se dicen opositores, esto sin valorar si apoyan o no al actual liderazgo de la plataforma unitaria. No obstante, hay que resaltar que 35% de los venezolanos se dice independiente en este momento, es decir, no se identifica ni con el chavismo ni con la oposición. Para la mayoría, la solución a la crisis de representación política de la oposición son las elecciones primarias. Sin embargo, a la fecha no se ha definido cómo, para qué y cuándo se van a hacer estas primarias. Lamentablemente, los grupos políticos opositores que intentan controlar este proceso han intentado limitar el debate sobre las primarias a la asistencia técnica del CNE, es decir, si el CNE debe o no prestar asistencia técnica. Y esta, aunque es una decisión relevante, no es más importante que definir, por ejemplo, la composición plural del comité de primarias y garantizar que los resultados sean auditables. Al día de hoy hay un interés en organizar unas primarias con resultados inauditables, como ocurrió con los datos de participación de la consulta popular del año 2020. Sin normas claras, compromiso para respetarlas y resultados verificables, difícilmente las primarias puedan resolver el problema de fondo, la valoración negativa de los principales referentes políticos de la oposición. No obstante, algunos grupos no se preocupan por estos datos porque los consideran un problema menor. Piensan, erróneamente, que la precarización del país se va a encargar de empeorar la aceptación del chavismo y mejorar la del liderazgo opositor. No obstante, esto no ocurre. Ninguno de los actuales referentes de la oposición es valorado positivamente por la mayoría de los ciudadanos. Según Delfos, el 73% de los ciudadanos tiene una imagen negativa de Juan Guaidó, 66% tiene una imagen negativa de Capriles, 59% de Manuel Rosales, 65% tiene una imagen desfavorable de Leopoldo López, 60% de María Corina Machado, 72% de Henry Ramos Alup y 64% de Henry Falcón. La mala valoración es una crisis sistémica, incluso entre los políticos de segunda línea que en teoría están llamados también a participar en las elecciones primarias del año que viene. Los números no mienten. La crisis del liderazgo opositor es muy compleja y difícilmente se resuelva con unas primarias mal organizadas desde una perspectiva logística y sin una plataforma política que avale sus resultados. Esta crisis de representación política tampoco se va a resolver si el liderazgo opositor se sienta a esperar que la precarización del país obligue a los sectores reformistas y dogmáticos del gobierno de Maduro a permitir una transición a la democracia. Gracias por la atención. Larga vida y prosperidad para todos ustedes.